Buenos días a todos. Hola, Concha. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a esperar que se conecten el ponente y desde la delegación de la consejería estará con nosotros el delegado, a ver si lo vemos. Hola, buenos días a todos. Ya si nos escucháis, ¿verdad? Hola, Marcelo. Gracias. Buenos días, Marcelo. Buenos ¿Nos días. escucháis, verdad? ¿Los asistentes? Sí, ahora sí. Hola, ahora sí estamos todos. Pues sin más dilación, te doy paso, Concha, cuando quieras. Hola, bienvenidos a todos, buenos días. Os doy la bienvenida a todos en nombre de la Confederación Granadina de Empresarios, que organiza hoy esta jornada junto a la CEA y la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. El webinar de hoy forma parte del programa formativo estable que organizamos desde la Confederación en el marco del proyecto de fomento de la cultura emprendedora de la CEA más la empresa. Tenemos con nosotros al delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, José Javier Martín, que se estrena hoy en la Confederación Granadina de Empresarios desde su nombramiento y al que le agradecemos su colaboración. La ponencia y la resolución de dudas correrá a cargo del CEO de Infoautónomo, Marcelo Vázquez, que va a encargarse de desgranar todos los cambios que entrarán en vigor en 2023 y que afectarán a los trabajadores autónomos, claves para nuestra economía. En la Confederación Granadina de Empresarios nos tomamos muy en serio nuestra misión de formar e informar a los empresarios, sobre todo en aquellos aspectos que puedan ser de interés para su futuro y para el éxito de su negocio. Nuestra agenda formativa es fruto de ese compromiso. También lo es el servicio de asesoramiento empresarial propio de la Confederación Granadina de Empresarios, en el que podéis apoyaros para todo aquello que tenga que ver con el emprendimiento o con la actividad de vuestro negocio. Sin más, solo me queda desearos que tengáis una bonita y buena jornada, que sea provechosa en todo aquello que podáis resolver vuestras dudas. Y le cedo la palabra al delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, José Javier Martín. Muchas gracias. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta jornada. Como bien ha dicho Concha, pues me estreno con la... Uy, parece que se ha quedado parado. José Javier, se ha quedado congelado. No sé si podemos... A ver, un momentillo. Vamos a esperar un minutillo por si acaso. Pues Marcelo, voy a ir comentando la dinámica un poco de la ponencia, ¿de acuerdo? A todos los asistentes, espero que me escuchéis todos. No tiene ninguna trampa la sistemática. Marcelo va a explicar todas las claves, va a desgranar todo lo que hemos comentado en los objetivos y contenidos de la jornada. Todas las dudas que vayan surgiendo, os pido por favor que las vayáis escribiendo en el chat y al final de la sesión Marcelo las que pueda, las irá resolviendo en directo. Si hay alguna duda un poquito más que requiera de una respuesta un poco más prolongada, un poco más, bueno, que requiera de una respuesta por escrito, pues nos pondremos en contacto con vosotros por correo electrónico, ¿de acuerdo? Marcelo, si quieres, damos paso o prefieres que esperemos un minutillo a ver si el delegado puede volver a entrar. Yo, por mí, si quieres empezamos y si el delegado entra, pues me corto un momento y que acabe su presentación. Tú mandas ya. Pues sin más dilación os presento a Marcelo Vázquez, CEO de Infoautónomos, que a nivel provincial y para mí nacional. Es uno de los mejores expertos en la normativa en cuanto a autónomos. Si os invito a entrar en el blog de Infoautónomos, a todos dejaré ahora el enlace puesto en el chat porque te da las claves de no solo de lo que vamos a tratar hoy, sino de cualquier duda que tengas
normativa respecto a los autónomos y demás, ahí lo tenéis, os lo dejo escrito en el chat. Adelante, Marcelo, hacemos eso, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias Nila por esas palabras. Y Concha, hola, encantado de saludarte por aquí, que nos vimos hace poco en persona. Bueno, pues esperamos, si os parece, mientras que pueda entrar el delegado, que bueno, pues su primera toma de contacto con la CONFE le ha fallado la tecnología, por desgracia, pero seguro que ahora se puede volver a conectar y dirigirnos esas palabras que tuviese preparadas. Y yo por mi parte, bueno, pues vamos a intentar hoy que sea una sesión dinámica donde resaltemos las principales dudas que surgen con respecto a varios temas. Si os parece, pues empezamos, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este ratito que vamos a estar juntos? Pues bueno, vamos a hacer un análisis un poco de la situación de partida. Vamos a hablar sobre el nuevo sistema de cotización que tenemos prácticamente a la vista de 3 meses después de la reforma que se ha hecho. Vamos a hablar un poco sobre esas cotizaciones que van vinculadas a algo que se lleva demandando históricamente desde el sector de los autónomos, que es unas cuotas adaptadas a los ingresos reales de los autónomos. Yo os daré mi opinión un poco sobre esto de los ingresos reales, views, permitirme, rentabilidad o beneficio, que nada tiene que ver. Bueno, veo que el delegado ha conseguido recuperar su conexión. Si os parece, pues yo hago un stop. Perdonen las disculpas, pero se ha quedado como el portátil un poco pillado, ¿vale? Un momento, ¿eh? Si os parece, paralizo yo la presentación, Nila, para que se le vea mejor, ¿verdad? Gracias, Marcelo. Bueno, ya aprovecho para rectificar un dato, que Marcelo es director de Infoautónomo, no CEO, disculpa. No, pero esa es la salida de... Esta es la salida del HDMI. Problemas del directo. José Javier, muchas gracias. No pasa nada. Adelante, cuando quiera. Disculpad por los problemillas técnicos. Vamos a ver si podemos. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo para la presentación de esta jornada. Como bien habéis dicho, pues es mi primera relación con la Confederación Granadina de Empresarios. Esperemos que sea una relación fluida y desde la delegación territorial pues estoy a vuestra entera disposición para trabajar por el tejido empresarial y emprendedor de toda la provincia de Granada. Es una satisfacción dar la bienvenida a las personas que participan en esta webinar, que también quiero aprovechar para presentarme como nuevo delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada. Y desde aquí colaborar con la Confederación Granadina y el colectivo de autónomos en todo lo que sea posible. Para la Junta de Andalucía, el trabajo autónomo y la economía social es una de las columnas vertebrales de los sectores productivos de Andalucía y, por tanto, un motor importante para la generación de riqueza y creación de empleo. Su aportación al Producto Interior Bruto provincial y el empleo es innegable, pese a los enormes obstáculos, muy recientes en la mente de todos, y los que todavía persisten y que afectan a la economía global. Con todo, Granada cerró el pasado mes de agosto con 67.311 personas afiliadas al RETA, así siendo un colectivo fundamental. Si bien ya era una constante en la acción de la Consejería de Empleo, en un escenario como el actual plagado de incertidumbre, las políticas de apoyo al trabajo autónomo seguirán siendo imprescindibles. Como subrayó la consejera en sede parlamentaria, en la presente legislatura se continuarán convocando las líneas de ayudas destinadas tanto al inicio de la actividad como a los gastos de funcionamiento de las entidades representativas del trabajo autónomo. Las actuaciones encaminadas a conseguir una conciliación laboral y familiar más justa, así como ayudas para la transformación digital. No quiero desaprovechar este encuentro para recordarles que Empleo ha lanzado recientemente un plan de más de 15 millones de euros en ayudas para la contratación indefinida
de más de 3.000 personas desempleadas en la provincia de Granada, lo cual aprovecho pues bueno, para que le deis la máxima difusión posible entre vuestros afiliados y que se aproveche toda la provincia de Granada y no haya que devolver ningún dinero. Se trata de un paquete de incentivos con ayudas de entre 3.500 y que pueden llegar hasta los 6.000 euros por cada contratación indefinida que formalicen las empresas y autónomos y que supongan un aumento de su plantilla fija. Y se pueden solicitar hasta el día 18 de noviembre. También la Consejería está trabajando en las nuevas bases reguladoras de subvenciones que sustituirán a la ampliación de la tarifa plana, la cuota cero. Como ya se ha dicho, habréis escuchado, ¿no?, por los medios de comunicación y por la declaración de la consejera, los nuevos autónomos andaluces podrán solicitar la cuota cero a partir de enero de 2023 y tendrán una bonificación del 100% de las cotizaciones durante los 2 primeros años. Pero no deseo extenderme más y para finalizar me quiero centrar en el tema que ocupa en esta webinar, la factura electrónica, que será obligatoria para autónomos y empresas tras la inminente entrada en vigor de la ley CREA y CRECE. Las empresas y autónomos tienen ante sí una gran oportunidad para dar el salto a la digitalización, optimizar sus procesos internos y ser más competitivos. Como he dicho con anterioridad, la Consejería de Empleo establece líneas de ayudas para la transformación digital. Andalucía, junto a Madrid y Cataluña, destacan en el volumen de facturas emitidas del conjunto del territorio nacional, lo que indica que ya hemos avanzado en este aspecto. Y poco más que añadir yo por mi parte, ¿no? Ahora os dejo con Marcelo Vázquez, ¿no?, socio fundador de Infoautónomos, al que también es un honor pues compartir con él esta webinar. Y nada más, que gracias por vuestra atención y nos veremos pronto. Gracias, José Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor. Marcelo, cuando quieras, puedes retomar la ponencia. Javier, encantado de conocerte y espero que nos veamos pronto, que creo que además es así, y nos veremos pronto y nos conoceremos en persona. Y bienvenido, y aquí nos va a tener de la parte que me toque a mí por otros sitios para echar y trabajar juntos y colaborar en todo lo que se pueda. Y bueno, pues yo, si os parece, continúo por donde íbamos, que estábamos viendo un poco qué íbamos a ver hoy. Ya os he dicho, situación de partida, sistema de cotizaciones. La cotización en función de los ingresos reales, que como estaba diciendo, una de las grandes demandas del sector a nivel nacional desde hace muchísimo tiempo y que por fin pues parece que la tenemos aquí, aunque ahora, bueno, pues como he dicho anteriormente, yo os daré mi opinión sobre la diferencia entre ingresos reales y beneficios del autónomo, que a veces pues esto puede ser también un problema y quizá pueda ser un ámbito de mejora futuro de esta reforma que vamos a ver hoy. Vamos a ver rápidamente las claves del nuevo sistema de cotizaciones, que abarcan temas de tarifa plana, cese de actividad, cambio de tramos y otras, que vamos a ver después. Y como ya ha dicho el delegado, la obligatoriedad de la factura electrónica que entra en vigor y que, bueno, vamos a profundizar un poco y la vamos a ver más detenidamente. El nuevo sistema de cotización para autónomos, bueno, pues como ya os decía, este viene siendo una demanda del sector histórica, porque al final, yo creo que más por desgracia que por suerte, los autónomos, dada la situación que tenemos de trabajo, tenemos la fea manía, y me incluyo entre los mismos, de cotizar siempre por el mínimo, ¿vale? Porque al final, bueno, pues la cuota es algo que nos cuesta, que es un coste de nuestra actividad y que justo donde menos tendríamos que ahorrar y donde menos tendríamos que mirarnos, pues resulta que es donde más nos miramos. Y esto nos damos cuenta pues luego cuando llega el momento de la jubilación o cuando llegaba el momento de cobrar un cese de actividad, que ya de por sí era complicado, pero luego pues te das cuenta que al final tú cobras por aquello por lo que has estado cotizando. Y cuando has estado cotizando por la mínima, por lo que te queda,
es pues una verdadera miseria con la cual pues seguramente no podría vivir. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esta nueva ley, esta nueva situación de cuotas va a permitir que esas situaciones que se vivían, y perdonadme que me repita, esas situaciones que se vivían por parte de los autónomos, de estar cotizando por el mínimo y luego verse en situaciones muy complicadas, pues se reduzca. En julio de este año pues se produjo este hito histórico, se aprobó después de mucho diálogo social por parte del gobierno y por parte de los distintos representantes de las organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE, pues se llegó a un consenso y se aprobó el Real Decreto, como veis ahí, el 13/2022, que lo podéis buscar, por el que se establece un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección del cese de actividad, que, bueno, algo también bastante demandado. Esta nueva normativa o esta nueva forma de cotización entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, por lo tanto, algo más o algo menos de 3 meses para que sea una realidad. Y es un modelo que se va a desplegar de forma progresiva durante 3 años. Y ahora vamos a ver rápidamente qué os quiero decir con que se va a desplegar de forma progresiva. ¿En qué consiste este nuevo modelo? Bueno, el modelo lo que hace es que establece 15 tramos de cotizaciones diferentes en los que cada autónomo tendrá que insertarse en función de su previsión de ingresos, la cual deberá comunicar a la Seguridad Social, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera, los autónomos que menos ingresos tengan rebajarán su cuota con respecto a la cuota actual que estamos pagando, la mínima, ¿vale? Que, como os digo, es, por desgracia, la que pagan el 80 y tantos % de los autónomos en este país, la cuota mínima. Bueno, pues todos los que tengan ingresos mínimos ahora van a pagar incluso menos. Pero, sin embargo, aquellos que ingresen más, pagarán más. Y aquí he puesto esta palabra, esta de que para los que más ganen, que no, con la que personalmente, bueno, pues la he puesto justo para yo, al leerla, acordarme de haceros este comentario, porque esto no es una realidad. Y esto es uno de esos pequeños escollos que yo le veo a esta normativa. Puede haber autónomos que facturen mucho y ganen poco. Entonces, si ahora al facturar mucho resulta que tengo que incrementar mi cotización, pero mi beneficio no asume ese incremento de cotizaciones, pues nos podemos ver con autónomos que tengan problemas. No me voy a parar en dar ejemplos, pero hay sectores donde lo que se vende tiene un alto valor de precio, ¿vale? Pero luego resulta que los márgenes o los diferenciales que deja pues son pocos. Por lo tanto, insisto en que para mi gusto uno de los problemas de esta normativa, que además es complicado de recoger porque no sé muy bien cómo se podría hacer, pero uno de los problemas es que se vincula a la facturación, pero no al beneficio. Y como os digo, puede haber autónomos que facturen mucho, pero los beneficios que obtengan sean bajos. Si nos metemos ya en qué tablas son las que vamos a estar trabajando, bueno, pues ahí lo tenéis. En 2023 entra esta tabla, este escenario de cotizaciones. Los tramos los tenéis ahí a la izquierda, esos son tramos fijos que no se van a ver variados y que están referenciados a la facturación que tenga mensualmente el autónomo. Por lo tanto, aquellos que facturen hasta 670 euros, pues como veis, pagarán una cuota de 230. A día de hoy, en esa base de cotización de 751, la cuota que estamos pagando supera un poco los 300 euros, por lo tanto, son autónomos que van a pagar menos. Y pues ya va subiendo hasta aquellos que facturen 6.000 o más, que cotizarán por una base de 1.633 euros y la cuota que tendrán que pagar en 2023 será de 500. Como he dicho, esta normativa aterriza de forma progresiva con un escenario a 3 años y por lo tanto en 2024 pues ahí tenéis el cuadro
que como podéis observar, bueno, pues en la primera baja 5 euritos, ¿vale? Y en la más alta sube 30. Por lo tanto, 2024, nuevo escenario de cuotas para aquellos que facturan menos, un poquito menos de pago, y aquellos que facturan más, pues un poquito más. Son cantidades pequeñas, pero bueno, no por ello menos importantes para el día a día de cualquier autónomo. Y por último, el escenario objetivo al que se tiende para 2025, en el cual, pues como podéis ver, aquellos autónomos que facturan menos de hasta 670, pues todavía bajan otros 25 euritos, se quedan en una cuota ya de 200 euros mensuales, y aquellos que facturan 6.000 o más, pues pegan un salto potente y se meten en 590. 590, que también sube su base de cotización a 1.928, y por tanto, como os digo, 1.928,10, que sería luego la base de referencia para un posible cese de actividad, ¿vale? Por lo tanto, este es el nuevo escenario, escenario que nos plantea esta normativa, y que va buscando que haya un equilibrio y una equidad entre lo que es facturas y lo que pagas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ha quedado claro. Estas tablas están completamente accesibles para cualquiera de vosotros y podéis consultarlas y podéis calcular ya en qué escenario os vais a tener que mover. Aspectos que creo que son importantes y que tenemos que destacarlos. La cotización, de nuevo insisto, está fundada en los ingresos reales, ¿vale? Y además nos permitirán hacer 6 cambios al año. O sea, un autónomo podrá cambiar el escenario en el que se mueve, de manera que aquellos autónomos que tengan épocas de estacionalidad donde bajan sus ingresos podrán adaptar la cuota de esos periodos, y aquellos autónomos que tengan a la inversa tiempos en los que sube también podrán adaptar su cotización al alza, de manera que luego cuando llegue final de año, porque a final de año deberéis de hacer una regularización de cotizaciones, es decir, se os sacará la media de donde teníais que haber cotizado, y si os habéis quedado por debajo, pues tendréis que regularizar. Por lo tanto, mi recomendación es que, dado que se pueden hacer hasta 6 cambios al año, pues si veis que os estáis quedando cortitos, pues subidlo. Este modelo es un modelo parecido a retenciones de trabajo ajeno, donde te van reteniendo todos los meses, pero si la retención, que muchos trabajadores también históricamente han tenido esa manía, reténme menos, porque así recibo más todos los meses, y luego llega el mes de diciembre y llegan los enfados, porque vas muy bajo en retenciones y hay que retenerte más. Por lo tanto, yo en este caso creo que la recomendación que hago es que adaptéis esa retención lo máximo posible, pero bueno, también permite, como decía antes, jugar con las rentabilidades. Si yo sé que hay meses que voy a facturar y me va a dar una menor rentabilidad, pues puedo moverme de esa cuota a una cuota menor, y otros meses que a lo mejor facturo una cosa normal, pero voy a ganar más dinero, y me puedo permitir pagar esa cuota y poco a poco ir regularizando para que a final de año no me salga a pagar y me salga donde tengo que estar, ¿vale? Por lo tanto, otro de las grandes novedades, no solo tramos adaptados a los ingresos reales, sino que además que podremos cambiar hasta 6 veces al año, cada 2 meses, en función de la previsión que vayamos teniendo, y acordaros que a final de año nos pedirán que regularicemos nuestras cotizaciones a la administración, y por lo tanto, contra más cercanos estemos, mejor. Nila, voy a hacer un pequeño inciso de lo que hemos estado hablando. ¿Estáis todos preguntando de rentabilidad? Sí. No, estamos hablando de facturación, ingresos reales. ¿Cuánto ingreso todos los meses? ¿Vale? Como autónomo, en mi tramo de IRPF, es decir, cuánto yo voy a ingresar o cuánto voy a... Claro, es que ingreso y
y beneficio, es decir, ¿cuánto gano yo como autónomo? Es decir, pues podéis tener autónomos que cuánto os tenéis asignado de sueldo. No tiene por qué ser la rentabilidad. Fijaros que no estamos hablando en ningún momento de beneficios. El beneficio irá aparte. La cuota se calcula en base a los rendimientos, a los ingresos reales que tiene el autónomo, ¿vale? Vale, creo que los importes del cuadro son mensuales, ¿verdad? Los de los tramos de cotización. Sí, esos son mensuales, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a hablar de una serie de puntos clave y de novedades que incorpora para los autónomos, ¿vale? Este Real Decreto. Y aquí nos metemos en el primero, que es la tarifa plana para los nuevos autónomos. Bueno, sabéis que la tarifa plana ya venía de hace tiempo, y lo que se hace en esta nueva normativa es que se incorpora una tarifa plana de 80 euros durante los 12 primeros meses de actividad. Esta tarifa no está condicionada a los ingresos del trabajo por cuenta propia, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a tener 12 meses de 80 euros mensuales, y a esta tarifa, recordaros que acaba de nombrarlo el delegado, que las comunidades autónomas ya vienen haciendo bonificaciones sobre la propia tarifa plana. Nos acaba de decir el delegado que de la consejería están trabajando para hacer una bonificación de precisamente estos 80 euros al 100%, y que los autónomos en Andalucía no paguen ni siquiera los primeros 80 euros. Esto es algo que ya hay que verlo y estudiarlo por cada comunidad autónoma, y que tenéis que bueno, pues estar atentos a las posibles bonificaciones que hay en cada comunidad autónoma sobre la tarifa plana. Los siguientes 12 meses, que hasta ahora teníamos tarifas planas que duraban 2 años, los siguientes 12 meses el autónomo va a seguir pagando los 80 euros de cuota mensual, siempre que sus ingresos netos se encuentren por debajo del salario mínimo, ¿vale? Habrá que ver, porque el delegado acaba de decir que están estudiando en Andalucía que los 2 primeros años esa cuota, esa tarifa plana esté exenta. Habrá que ver en el segundo año cómo compaginan esa exención si el autónomo ya está en ingresos netos por encima del salario mínimo, que por lo tanto se perdería. Supongo que estas normativas las harán convivir, las estarán estudiando y nos irán diciendo, según vayamos sabiendo, cómo podemos hacerlas convivir, ¿de acuerdo? Así que, bueno, atento a esto, y esto es una de las novedades. Otra de las novedades es la prestación por cese de actividad. El paro es algo que nos ha sonado a los autónomos siempre como muy, muy lejos y además difícil, pero con esta nueva normativa se pretende mejorar esa situación. Hasta ahora sabéis que el paro era algo que tenías que justificar con muchísimos números, que tenías que presentar una caída potente de tus ventas, que tenía además que validártelo, tenía que validártelo la mutua. Es decir, era un trámite bastante duro, y que además, pues, en muchos casos venía denegado. Ahora, bueno, pues si antes se necesitaba cotizar al menos 12 meses continuados o inmediatamente anterior al cese de actividad, pues a partir de ahora se podrá acceder con al menos 12 meses cotizados dentro de los últimos 24 meses inmediatos o anteriores a dicha situación. Por lo tanto, bueno, pues se suaviza un poco los requerimientos para poder acceder al cese de actividad. Además, en las modalidades de paro parcial, donde el trabajador puede recibir la ayuda y mantener el negocio abierto con una actividad reducida, se elimina el requisito que excluía a los trabajadores que hubieran cumplido la edad legal de jubilación. Por lo tanto, pues ya abre ese abanico a que todos esos autónomos que ya estaban en edad de jubilación también puedan cobrar un paro parcial. Y esto un poco, si entramos dentro del cese de actividad. Dentro de él también es interesante que destaquemos que hay 2 tipos de cese de actividad. El cese parcial
por reducción de la actividad, ¿vale? El cese parcial por reducción de la actividad. Perdonad que estaba poniendo la diapositiva. Este cese se podrá cobrar una prestación por cese parcial con una cuantía del 50% de la base reguladora, ¿de acuerdo? Los beneficiarios podrán recibir la ayuda sin tener que darse de baja en el RETA y sin que sea necesario el cierre. Pero para ello hay que tener una reducción del 75% del nivel de ingresos o ventas si no se dispone de trabajadores. Ojo. Y en el caso de tener trabajadores a cargo, se tendrá que cumplir esta condición durante 2 trimestres seguidos, ¿vale? Con ingresos que no superen el salario mínimo y con una reducción de jornada o suspensión de contratos del 60% de la plantilla. Por lo tanto, 2 escenarios diferentes. Si eres autónomo solo, una reducción del 75% del nivel de ingresos, y si no tienes trabajadores. Y si tienes trabajadores, entonces se tendrá que cumplir con esa condición, que es el 75%, y que no supere el salario mínimo con una reducción de jornada o suspensión de contrato del 60% de la plantilla. El siguiente cese de actividad, el siguiente escenario, pues sería un paro parcial por fuerza mayor. Los beneficiarios cobrarán el cese parcial por fuerza mayor con una cuantía del 50% de la base reguladora a la vez que estén trabajando. Podrán acceder a la ayuda cuando la interrupción de la actividad afecte a su sector o centro de trabajo, ¿vale? Existe una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente, ya hemos visto este tipo de declaraciones de emergencia hace relativamente poco, y se produzca una caída de ingresos del 75% de su actividad con respecto al mismo periodo del año anterior. Para esta modalidad de cese de actividad de paro parcial por fuerza mayor, los ingresos mensuales del autónomo deben ser inferiores al salario mínimo o el importe de la base por la que viniera cotizando si fuese inferior, ¿vale? Entonces podrás pedir esta de fuerza mayor. Y por último están las prestaciones ante nuevos ERTE. Estas prestaciones pueden ser de 2 tipos, por crisis cíclicas, que sean aquellas que se crean ayudas específicas vinculadas a los nuevos ERTE, los mecanismos RE aprobados por la reforma laboral, que no exigen a los trabajadores cumplir con el mínimo de cotización exigido por el cese de actividad, ni su percepción consume tiempo cotizado. La cuantía de la ayuda es el 50% de la base reguladora, así como el pago de la mitad de las cuotas a la Seguridad Social. Se genera un compromiso, este sí debéis de tener cuidado, que si en caso de que solicitéis una prestación ante nuevos ERTE por situaciones declaradas por crisis cíclica, recordad, y este es un escenario que ya venía de esta pandemia pasada, que os obligáis a mantener la actividad durante 6 meses tras percibir la ayuda. Han sido muchos los casos de autónomos que hemos visto que luego recuperar la actividad cuesta mucho y en algunos casos incluso no es que ha costado, es que directamente no ha podido ser. Y es muy desagradable que luego pues nos venga una reclamación de una ayuda que percibimos, que cuando puedan tener los 6 meses de cotización, pues no las quite. Hay otro tipo de prestación ante nuevos ERTE, que es la prestación por crisis sectoriales, y en este caso sí se exige el mínimo cotizado habitualmente para acceder a la prestación, ¿vale? La ayuda se abonaría en un pago único y debe invertirse en la actividad, y el autónomo solo tendrá que pagar la mitad de la cuota de la Seguridad Social. La cuantía de la prestación en este caso sería del 70% de la base reguladora. Bueno, yo creo que estas son de esas novedades que van buscando apoyar al autónomo en el cese de actividad y que tengan derecho a una prestación por cese de actividad. Ya sabéis que siempre está muy condicionado y muy delimitado. Es muy complicado para un autónomo demostrar una bajada tan brusca de ingresos y de repente, porque puede ser que lo tenga un mes, pero luego al mes siguiente de repente te venga un pico de trabajo. Y como habéis visto en algunos escenarios tiene que ser de forma continuada, inclusive si tienes trabajadores hasta 2 trimestres seguidos
con una bajada de ingresos del 70-75%, pues yo creo que cualquiera que sea autónomo y me esté ahora mismo escuchando diréis, si yo me pego 6 meses con ingresos por debajo del 75%, es probable que a lo mejor no llegue ni siquiera a pedir estos ceses. Por lo tanto, de nuevo, creo que son situaciones lejanas o no todo lo cercanas que deberían de estar a la realidad del tejido de autónomos de nuestro país. Recordad de nuevo, insisto, la mayoría de autónomos de nuestro país, el 80 y tantos %, venimos cotizando históricamente por la base mínima de cotización, porque los márgenes y los diferenciales que obtenemos no son tan amplios como para asumir grandes cuotas. Ya quisiéramos poder pagar la cuota máxima, porque eso también nos permitiría luego que se nos quedara una situación mucho más cómoda en nuestro futuro. Permitidme además ahora que, volviendo un poco atrás, entre de nuevo en los cambios de tramo, ¿vale? Y refuerce el que sepáis que los cambios de la base de cotización se pueden hacer hasta 6 veces al año, cada 2 meses, y que el objetivo que tiene es que se ajuste, que tiene que hacer autónomo a su cotización en función de su previsión anual de rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, bueno, Marcelo, pues, dime. disculpa que te interrumpa. Mira, no sé si quedaría, es que hay muchas dudas todavía sobre el rendimiento neto sobre el que hay que aplicar lo del tramo de cotización. ¿Crees Sí, que lo estoy podemos viendo. poner un ejemplo con números que lo podamos entender mejor a los que no... ¿Sabes qué pasa, Anila? Que yo lo voy a poner. Es decir, a ver, aquí me meto en un charco, pero yo os pongo el caso de un autónomo, por ejemplo. Es que hablar de rendimientos netos, ingresos netos de un autónomo que desarrolla una actividad donde no vende producto, no tiene gasto. Por lo tanto, tendríamos que entrar en 2 escenarios. Al final, el autónomo tiene que cotizar por aquel dinero que le llegue directamente a su bolsillo. Aquí es que he estado leyendo algunas veces que ponía, no, rendimiento neto es ingresos menos gastos. Vale. Depende de qué autónomo, el ingreso menos el gasto casi viene a ser el mismo que el ingreso. ¿Vale? Porque no todos los autónomos tienen grandes gastos. Podemos estar hablando de autónomos que la mayoría es su propio trabajo. Por ejemplo, el trabajo de un consultor o el trabajo de un diseñador. Ese diseñador, los gastos que al final se meten, que ya nos podríamos meter en el tema de gastos, ya hicimos en su momento un webinar sobre las deducciones fiscales que tiene el autónomo y la problemática que tenemos muchas veces para deducirnos cosas. Por ejemplo, el alquiler, muchos ya están teletrabajando, no me quiero meter en esto, pero el alquiler de una vivienda donde tú vives, demostrarle a Hacienda que tienes un despacho dedicado a tu actividad, en el mejor de los escenarios te puedes deducir los metros cuadrados que tienes asignados a esa actividad y además con unos ajustes luego a la hora de deducirte que vienen a ser casi irrisorios. Entonces, ciertamente, cuando estamos hablando de ingresos netos, son rendimientos netos, ingresos menos gastos. Si tienes un negocio y eres autónomo y compras productos que vendes, pues por supuesto que el diferencial es muy alto. Pero yo me estoy yendo al autónomo, pues prácticamente te diría que al gran grupo de autónomos que prácticamente lo que ingresan es lo que hace que calculen su base de cotización, ¿vale? Pero efectivamente, como sí bien están diciendo, estamos hablando de rendimientos netos, que es ingresos menos gastos, ¿vale? Vale, yo espero que se haya aclarado. El resto de consultillas las dejamos para el final. Vale, vale. Continúo, por tanto, con el tema del cambio de tramo. Yo creo que ha quedado claro, lo he explicado antes. Yo animo a la gente a que vaya teniendo mucho control sobre esto y que luego no llegue final de año y se encuentren con sorpresas, ¿vale? Por lo tanto, casi te diría que yo personalmente preferiría estar por encima en mis cotizaciones o bueno, simplemente intentando adaptarlo. Esto es una herramienta fantástica para aquellos que tienen estacionalidades y que saben que les va a venir meses más flojos y meses más fuertes, pues que adapten su cuota
y que luego no se vean con que a final de año tienen que regularizar, que ya sabemos lo mal que nos viene a los autónomos cualquier tipo de regularización que no esté prevista. Otras novedades del nuevo sistema de cotizaciones. Bueno, pues se incorporan nuevas deducciones para los autónomos por gastos genéricos. Yo, de nuevo, permitirme ser muy conservador en este punto. Como lo veo todos los días en los asesoramientos que nosotros llevamos desde Infoautónomos, pues, y veo como muchos de los gastos que un autónomo podría y con lógica pues, debería de deducirse, luego pues son muy complicados. Pero bueno, se incorpora una deducción por gastos genéricos del 7% para autónomos individuales y del 3% para autónomos societarios, ¿vale? Igualmente, algo también muy positivo, la degravación del plan de pensiones. Los autónomos podrán degravarse un 10% de las aportaciones al plan de pensiones en el IRPF. Esto es algo fantástico que normaliza la situación de un autónomo con la situación de cualquier persona que declare en el IRPF. Y además se establece que no haya un tope de cotizaciones para los mayores de 47 años. ¿Vale? En 2023 el tope de cotizaciones para esos trabajadores de 47 dejará de existir. Por lo tanto, esos trabajadores podrán incrementar su cotización hasta donde lo consideren, aspecto que también, bueno, pues era otro de esos, los autónomos estaban cotizando por la mínima toda su vida y luego llegaba la edad cercana a la jubilación y querían subir sus cotizaciones y estaba topado ese crecimiento. Ya sabéis, igualmente, también os lo digo, que la tendencia está ya prácticamente, pero al final va a terminar es que las pensiones, bueno, sí, las pensiones, vamos a pensar que todos los que estamos aquí las vamos a poder cobrar. Las pensiones se están calculando ya sobre el histórico de cotizaciones prácticamente de la vida de un trabajador, de un autónomo. Antiguamente es verdad que se tenía muy en cuenta esos 15 últimos años lo que habías cotizado, ahora pues ya se están teniendo en cuenta franjas hasta de 25, 30 años y yo creo que muy pronto vamos a terminar teniendo en cuenta toda la vida de cotización de una persona que incluso quizás pues sea lo más justo, ¿no? Que al final pues todos tenemos épocas al principio donde, bueno, pues cobramos o ganamos menos y después ganamos más, y si esa es la evolución normal, pues quizás sea lo más justo que se te calcule con respecto a todo tu histórico. Seguramente haya gente que lo va a agradecer. Por lo tanto, esta es otra de esas novedades con esta normativa que cabe destacar. Y bueno, y hasta aquí todo lo que tiene que ver con cuotas de autónomos, con ceses de actividad y con toda la adaptación que se ha hecho en ese Real Decreto que, como os digo, quedó aprobado el pasado 26 de julio en el Real Decreto 13/2022, que podéis descargarlo, buscarlo y estudiarlo detenidamente, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023 con un plan a 3 años de ir poniéndolo en marcha y que quedará ya definitivamente instalado para el año 2025. Deciros también que se ha incorporado un sistema de revisión cada 3 años de esta normativa, ver la evolución que tiene, ver el cumplimiento y, bueno, pues supongo que en 2025 pues, volverá a sentarse el diálogo social, los representantes de los autónomos, de las organizaciones que representan a los autónomos y el gobierno, y volverán a ver en qué estado quedan esas tablas de cotizaciones con vista a 2026 y posteriores años. Bueno, como os digo, hasta aquí hemos hablado del sistema de cotizaciones y ahora vamos a entrar en otra novedad, que es la obligatoriedad de la factura electrónica. Esta obligatoriedad, tanto para empresas como para autónomos, que tendrán que implantar la factura electrónica en sus negocios, ¿vale? El Congreso ha aprobado una ley que se llama la Ley CREA y CRECE,
que ya la habréis escuchado hablar de ella, y que lo que viene buscando es, bueno, asentar y que haya más facilidad para la creación de empresas, para la lucha contra la morosidad y la reducción de obstáculos, e impulsar el crecimiento y la expansión de empresas en nuestro país. Yo, bueno, os tengo que decir que la factura electrónica es algo que creo que es positivísimo. Todos los que estáis aquí cumpláis con vuestras obligaciones, como es mi caso, que cumplo exhaustiva y escrupulosamente con todas las obligaciones que tengo, pues la verdad es que, bueno, es un debate dentro de... bueno, yo incluso lo tengo en mi día a día con compañeros y con amigos y con gente de mi entorno. Es muy injusto que unos cumplamos escrupulosamente con todo y se nos pida todavía más, y luego escuches en la televisión que la economía sumergida de este país se calcula en un 26%, ¿no? Y entonces, pues yo creo que este tipo de medidas, como la factura electrónica, luchan muy cercanamente contra ese tipo de problemática, y por lo tanto a mí me parece fantástica esta medida. Y de hecho deciros, para los que no lo conozcáis, que por ejemplo, para que hagáis una idea, estados como México viene teniendo este sistema instaurado desde hace ya más de 6 o 7 años. O sea que forma parte de las medidas que los estados a nivel mundial van tomando para luchar contra el fraude fiscal, ya que aquí hay una declaración inmediata e intercambio inmediato de facturas que, bueno, pues van a impedir los típicos chanchullos que todos se conocen para poder evadir impuestos o hacer una economía sumergida. La factura electrónica, pues poco que deciros, tiene los mismos efectos legales que una factura convencional, y la diferencia es que, bueno, pues que es digital y está condicionada al consentimiento de su destinatario. Esto ahora veremos que es algo muy, muy positivo, por lo menos desde mi perspectiva. Existen dos tipos de facturas electrónicas. La de formato estructurado. El formato estructurado al final es que es una factura que tiene una serie de campos y que generalmente se genera en un archivo HTML, que se envía con un formato HTML que lo tiene que leer un receptor que interprete ese formato HTML. El formato no estructurado, bueno, pues este es el típico PDF que generamos nosotros y que va también, pues, con un formato estándar, la mayoría de los casos, y que lo pueden mandar en un archivo digital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos son los dos tipos de facturas. Por supuesto, mucho más fácil, dependiendo de los sistemas que tengamos, recibir una factura en un formato estructurado, porque si tú tienes un sistema que lee ese formato estructurado, tu contabilización, tu gestión de factura, todo queda completamente resuelto. Si lo recibes en PDF, bueno, pues ya sabéis que hay muchos OCR o mecanismos de escaneo que permiten escanear un documento PDF y sacar la información de él, pero ya requieres de una tecnología que te permita hacer eso. Cuando de la otra manera, pues lo recibes y directamente queda contabilizado. La factura electrónica entra en vigor a partir de enero de 2023, ¿vale? Para todos aquellos autónomos o empresas que tengan una facturación superior a los 8 millones de euros anuales. Seguramente os diría que el 97% del tejido de autónomos de este país no le va a afectar esto el 1 de enero de 2023, por desgracia, porque debería de afectarle a muchos. Eso sería bueno, porque tendríamos autónomos y empresas grandísimas en este país, pero no es así, no es la realidad. Pero para el resto, para todos los que estamos aquí, seguramente que tengamos una facturación inferior a los 8 millones de euros, será obligatorio a partir del 1 de enero de 2025. De todas formas, yo creo que dejar las cosas para el último momento no tiene sentido. A lo mejor 2023, pues para muchos de vosotros puede ser cerca y os parece precipitado, pero sí 2024 comenzar ya a utilizar este sistema, a los que no lo utilizáis, porque la inmensa mayoría yo creo que ya mandamos las facturas por medios digitales, tan solo que tiene que estar validado por un sistema. Y recordad que una de las cosas que también se valida es que cuando tú hagas una factura,
la tienes que mandar al destinatario y que el destinatario te valide la factura. Por lo tanto, fijaros, eso es fantástico, porque ya sí que es verdad que en el momento que alguien te valida una factura es que está de acuerdo con ella, no tiene ningún inconveniente y por lo tanto creo que van a ser cosas que van a reducir los impagados y van también a reducir los tiempos de pago de la factura, porque ya no va a existir el tipo no me ha llegado, no sé qué ha pasado, la tengo extraviada, no la tengo controlada, sino que te la he mandado, me la has validado y por lo tanto la tienes y sabes que me la debes. Por lo tanto, aspectos muy positivos el hecho de que entre en vigor. ¿Qué otros aspectos también positivos tiene? Bueno, pues la eliminación de papel, por completo no vaya a tener que imprimir facturas ni tener que llevarlas, extraviarlas, etcétera. Ahorra costes, por supuesto, son más baratas que emitir una factura tradicional. Como os decía antes, mi percepción es que se van a cobrar más rápido, porque yo te mando la factura, tú me la mandas, me la validas y a mí me llega ya validada por tu parte, por lo tanto, pues si nuestro tiempo es que se dice que tengo que cobrar esa factura a 50 días de mandártela, pues no estoy perdiendo tiempo de correo, no estoy perdiendo tiempo de pérdida de factura, ni estoy perdiendo un montón de cosas. Por supuesto, se permite un control mucho más preciso de la trazabilidad de las mismas y ya os he dicho antes, va a facilitar el trabajo de los departamentos de administración porque son más fáciles de archivar y de recopilar y, por supuesto, de automatizar el sistema de contabilización de las mismas. Por lo tanto, todo ventajas y los inconvenientes pues se la verán, los inconvenientes de esta factura se lo verán pues aquellos que tengan una economía que no sea todo lo transparente que deba. Se estima que para los autónomos va a suponer hasta un 60% de ahorro en costes. Estos son estimaciones, luego habrá que ver que todo funcione y que todo se lleve como dice el papel, que el papel lo aguanta todo, pero después la operativa del día a día pues se complica, ¿vale? Y bueno, por mi parte, hasta aquí esta ponencia de hoy. Si queréis, Nila, pues estoy viendo ahí... Sí, me voy a ir arriba y voy a ir trasladándote las dudas por orden. Un momentillo. A ver, una que me sé de memoria, Marcelo, es la tarifa plana que hay para los autónomos en pueblos de menos de 5.000 habitantes. ¿Se va a mantener a partir de 2023 o eso ya se suprime con la nueva? Bueno, yo creo que ahora todas las tarifas planas van a tener que adaptar su normativa con respecto a esta nueva tarifa plana que aparece, ¿no? Porque hasta ahora teníamos una tarifa plana con una deducción los 12 primeros meses, luego los 6 siguientes meses era otra y después los últimos 6 condicionados a nivel de ingresos, pues también era otra. Entonces ahora lo que establece la normativa es una única tarifa plana a 2 años de 80 euros, el primer año sin ningún tipo de condicionante y el segundo año condicionado a que el autónomo esté en unos ingresos por debajo del salario mínimo, ¿no? Vale. Ahora lo que pasa es que, claro, ahora empezarán las normativas específicas de cada comunidad autónoma y las normativas específicas por tamaño de municipio. Por lo tanto, como habéis visto, en Andalucía ya se está replanteando esa tarifa plana, ahora tendrán que regularla con respecto a esta nueva normativa, a esta nueva reforma de las cotizaciones. Y simplemente, bueno, pues estamos atentos y Nila, pues cuanto que tengamos las tarifas planas, por lo menos de Andalucía, que es donde nosotros tenemos presencia, pues podremos analizarlas y saber si se mantienen esas de municipios de menos de 5.000 habitantes o, como he dicho antes, qué pasa ahora si hay una bonificación por parte de la comunidad autónoma del 100% de la tarifa para 2 años y resulta que yo el segundo año no tengo el perfil de acogerme. Entiendo que también pierdo esa bonificación y por lo tanto pues no podré disfrutarla, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver. Pues quedamos a la espera un poco de que nos vayan actualizando la normativa. Juan Manuel, yo entiendo que tu pregunta queda ya resuelta. A ver, otra vez el tema de las cotizaciones. Rendimiento neto. Autónomos societarios, Marcelo. ¿Cómo afecta
O sea, ¿son los autónomos societarios susceptibles de la tarifa plana o solo o no? Hasta ahora, hasta la que había hasta ahora sí que lo era. Ahora de esta, pues si os parece, lo consulto y lo miro, porque no termino de tenerlo claro. Entiendo que en ese aspecto es igual que era antes. Vale, Por lo y en tanto, cuanto sí al que cese, debería de ser susceptible de aplicarse al autónomo societario. sí, entiendo que si la normativa no pone nada es que se prorroga, digamos, este requisito y sí serían susceptibles de beneficiarse. Y lo mismo, autónomos societarios respecto al cese de actividad, entendemos que igual. Sí, lo que pasa es que ahí nos metemos otra vez en charcos súper específicos, es decir, porque tú ahora una sociedad que vea reducida, autónomo societario al final es una forma de hacer que el autónomo que ejerce una actividad dentro de su empresa pueda cotizar, ya que no puede estar en régimen general, porque no se puede contratar a sí mismo. Bueno, empezar a demostrar que una empresa ha tenido una reducción de ingresos por debajo del 75% que te dé cese de actividad, en principio sí que tendría los mismos derechos, pero bueno, que sí os tengo que transmitir que se complica más que la otra. Si la otra ya es complicada, el cese de actividad de un autónomo normal, pues un autónomo societario, al final nuestra experiencia es que todavía complica un poco más la situación, ¿vale? Pero en principio el cese de actividad sería exactamente igual. Vale. Otra sobre la tarifa plana, la de 80 euros de 2023. ¿Es independiente de la base de cotización aunque no sea la mínima? ¿Perdón? A ver, Alicia pregunta, ¿la nueva tarifa plana de 80 euros, Sí. independientemente de la base de cotización aunque no sea la mínima? Sí, durante el primer año tú tienes 80 euros de tarifa plana, ¿vale? Y no está vinculada claro, no está vinculada a nada. Ahora, al segundo año ya tú tienes esa bonificación de tarifa plana siempre y cuando no excedas. De hecho, te diría incluso que si tus ingresos a final del primer año ya superan a esa, pues directamente es que pierdes el derecho a esa tarifa plana. Vale. Tarifa plana y cese de actividad, ¿vale? ¿Cómo funcionaría para el sector tan especial como los artistas, que funcionan por temporada? Bueno, la tarifa plana, la tarifa plana tú tienes que pedirla y mantenerte con esa tarifa mientras, es decir, no entiendo un poco la pregunta. Si es que yo puedo coger la tarifa plana, tenerla 3 meses, ahora pedir cese de actividad y luego reanudar mi actividad y volver a cogerme la tarifa plana, Eso pues va a ser que no. Si la tarifa plana busca es decir, es que lo que no podemos es buscarnos los chanchullos para ver cómo pago menos cotizaciones. Si yo hago una actividad durante 4 meses y a los 4 meses sé que voy a parar la actividad, pues tengo que cotizar por la base de cotización, pues me tendré que ir a la mínima o la que esté adaptada al volumen de rendimientos que voy a hacer. Pasados esos 4 meses, pues me tendré que apuntar cese de actividad, por supuesto, porque mi actividad se suspende. La tarifa plana es una medida de apoyo al inicio de actividades empresariales o actividades de empresas y autónomos que lo que busca es facilitar y apoyar que se pongan en marcha un negocio y que los primeros 2 años, pues no tengas que pagar una cantidad elevada de cotización. Yo os voy a decir una cosa, y esto es aquí está hablando Marcelo Vázquez, para nada el representante de Infoautónomos ni nada. Si yo monto un negocio, yo en mi cuenta de explotación, en mis gastos, ingresos menos gastos, aunque tuviera la tarifa plana, personalmente pondría la cotización que tendría que estar pagando, para ver si soy capaz de llegar a pagarla, aunque no la pague. Porque de verdad, si vamos a usar la tarifa plana para pagar lo mínimo 2 años, es que a los 2 años llega el momento que hay que pasar a pagar 200 euros. Y entonces vienen los ceses, vienen los cierres de los autónomos y vienen las bajas de autónomos, ¿no? Entonces, si un negocio no da para ganar el salario mínimo
y aun pagando los 80 euros me cuesta la misma vida ganar ese dinero, pues entonces a lo mejor hay que plantearse si de verdad merece la pena seguir con ese negocio, ¿vale? Y ya sea del ámbito que sea, por ejemplo, pues el de los artistas, ¿no? Que pues seguramente tendrá una estacionalidad, pero entonces es mejor la tarifa plana no cogerla. La tarifa plana no es acumulativa, tú la pides y si te das de baja, pues has perdido la tarifa plana, ya no puedes pedirla hasta, me parece que son pasados 5 años desde la última vez que la pediste, que no haya sido autónomo en esos 5 años y, en fin, un tema ya, por lo tanto, mi respuesta sería no utilicemos la tarifa plana para esas cosas que no está pensada para arrancar un negocio, intentarlo y ir creciendo y que al principio pues te cueste más y tengas un apoyo para conseguirlo. Pues cuestión resuelta, si te das de alta con la tarifa plana y luego pides el cese de actividad, no puedes retomar la tarifa plana. Marcelo, los autónomos que están pagando ahora la tarifa plana de 60 euros, y el año que viene, a los 12 meses pagan 120, ¿esto cambia o se mantiene? ¿Se prorroga su tarifa plana anterior o con la nueva normativa se tienen que adaptar a algo? No, hombre, yo entiendo que tú sigues con la que tienes. Eso debe de entrarle solo a aquellas personas que se den de alta y se apunten a la tarifa plana a partir del 1 de enero de 2023. Por esto este sistema establece una progresión a 3 años de ir llegando todas estas cuotas para que poquito a poco pues, todo el que ya tuviera un plan lo vaya terminando y ya está. O sea, eso, ¿vale? Vale. Esa cuota debe de afectarle a aquellos autónomos que se den de alta y la soliciten a partir del 1 de enero de 2023. Perfecto, aclarado. Otra de autónomo societario. En el caso del autónomo societario con varias empresas que no factura a todas y que está dado de alta como trabajador, ¿cómo calcula los ingresos o los rendimientos netos? Bueno, esa es de estas preguntas complejas. ¿Cómo calcula los rendimientos netos? Bueno, tú debes de tener unos rendimientos, tú como autónomo tendrás una nómina como autónomo trabajador que tienes, bueno, pues, es decir, a ver, me explico. Es que este caso, por ejemplo, es muy parecido al mío personal. Yo estoy de autónomo con varias sociedades y además también soy trabajador y tengo ingresos como trabajador. Entonces, yo tengo muy claro la nómina que tengo, que la recibo como autónomo, y tengo muy claro las nóminas que tengo, que las recibo como trabajador. Por lo tanto, yo me tendré que ceñir a la que tengo como autónomo. Es cierto que la cuota del autónomo societario siempre ha sido diferente a la cuota del autónomo normal. Pero de nuevo volvemos a los rendimientos netos que ya hemos explicado antes, y en este caso, cuando tú tienes una sociedad, la sociedad tiene sus ingresos y sus gastos, pero a ti como autónomo societario te están pagando una nómina desde esa sociedad que además pues, se refleja como tal y que tú luego, bueno, tienes unas cotizaciones y una fiscalidad quizá diferente a una nómina normal y corriente, y esa es la nómina que debes de tener en cuenta a la hora de calcular tus rendimientos netos. Vale. Si te pasas, perdona Nilo, si te pasas, recordad que a mí, por ejemplo, he tenido años donde la propia Hacienda me ha mandado una carta diciéndome que me he excedido en mis cotizaciones, porque por lo que ganaba por el régimen general y la cuota que tenía como autónomo, pues en la suma me había excedido por tener una doble tributación, pues me había excedido en cotizaciones. Entonces, pues me han devuelto, inclusive en algunos momentos me han devuelto dinero por excederme. Entonces, bueno, tampoco os paséis, porque es tontería darle más dinero del que debe. Casi en ese escenario yo le diría, vete a cotizar vamos, si sabes que cobras entre 2.500 y 3.000, pues vete a la base de cotización que tengas en ese escenario, y si luego a final de año, por lo que sea, te has quedado corto, pues hace una regularización. Vale. Me voy a ir un momento al tema de la jubilación porque hay tantísimas cuestiones en el chat que si no las voy a perder. María del Carmen pregunta, ¿cómo afecta en la futura pensión de jubilación el haber cotizado una cuota baja?
por no tener grandes ingresos. ¿O cómo afecta? Pues bueno, es que lo que tú hayas cotizado es lo que vas a cobrar. Entonces, si tú has tenido siempre la base mínima de cotización, pues luego tenemos autónomos que cotizan. A ver, mira, me voy a ir un segundo, Nila, a la diapositiva primera. Perfecto. Por hacer una extrapolación, por ejemplo, una persona que toda su vida cobre 1.000 euros, cuando se jubile, le van a terminar quedando, pues a lo mejor, no sé, 700, 800 euros, o incluso 1.000, ¿no? Vamos a hacer esa misma correlación, por poner un ejemplo, y no os estoy poniéndolo un ejemplo para que lo entendáis. Si os tiráis toda vuestra vida cotizando por 1.000 euros, es decir, que ganáis 1.000 euros toda vuestra vida, pues cuando os jubiláis, ¿qué os va a quedar? Pues 1.000 euros. Porque lo que intenta las cotizaciones es que tú estés cotizando por una cantidad y que luego cuando te jubiles, pues tengas la misma calidad de vida que has tenido de media toda tu vida. Si tú cotizas por la mínima, y aquí lo tenéis, en el tramo del 2025, o sea, en las tablas de 2025, la mínima es, yo pago 200 euros de cuota, estoy cotizando por 718,95. Por lo tanto, en el mismo escenario que he dicho antes, si yo estoy toda mi vida pagando la cuota mínima, pues a mí me terminarán quedando 700 euros. Porque yo al pagar 200 euros de cuota mínima le estoy diciendo a la Seguridad Social, oiga usted, yo lo que gano son 718,95. Por lo tanto ya, pues que cada uno decida dónde quiere estar. ¿Qué sería lo ideal? Pues que cuando te jubiles te quede una pensión de 1.300, 1.200, 1.400 euros, creo yo. Eso es un poco mi visión. Por lo tanto, yo para quedarme en esa, pues tendré que cotizar todos los meses 440. Pero ya cada uno, pues que elija. Entonces, cuando pregunta, cuando me jubile, ¿qué me va a quedar? Pues te va a quedar eso. Si os dais cuenta, si tú divides 440, me estoy yendo, por ejemplo, al escenario Nila, donde pone cuota de 440. 440 dividido entre 1.437, estamos hablando de un 31%. Este es el coste de seguridad social que cualquier empresario autónomo tiene cuando da de alta un trabajador. Tú das de alta un trabajador y el trabajador que cobra 1.200 euros o 1.400, a ti te está costando un 38%, que yo es la cifra personalmente la que yo calculo. Yo calculo un 38% de coste de seguros sociales que tiene un trabajador desde la nómina que cobra. Por lo tanto, pues los autónomos lo que nos están haciendo es igualarnos. Lo que pasa es que hasta ahora pues nos dejaban que nosotros nos pusiéramos lo que nos diera la gana. ¿Y qué hacíamos los autónomos? Pues ponernos la mínima. Porque una persona que tiene 30 años y se ha de alta como autónomo, que le está costando todos los días facturar y ganarse la vida, pues va a intentar pagar lo mínimo. Porque no tiene la preocupación de qué va a pasar cuando llegue la jubilación. Por eso os digo que dentro de la inercia que está llevando el tema autónomo es que lo que se busca es que eso se acabe porque a la hora de calcular la pensión se tenga en cuenta los rendimientos que has tenido durante toda tu vida laboral. Actualmente eso todavía no es, actualmente se tiene en cuenta los 25 o 30 últimos años, pero bueno, que ya mismo te van a decir, no, usted cuánto ha cotizado toda su vida, la media es esta y esto es lo que a usted le toca de pensión. Pues yo creo que más que resuelto. Mira, si avanza, no sé si eran 4 diapositivas, respecto a los gastos, la deducción de gastos genéricos del 7%, ¿eso era en el cese de actividad? No, esos son nuevas deducciones que incorpora esta normativa de aspectos que antes no eran deducibles y que ahora te permiten que por gastos genéricos te deduzca hasta un 7% de... Vale, preguntan si es solo a efectos de la cotización, esa deducción. Bueno, claro, es que eso te va a afectar en la cotización, porque si tú te metes un 7% de gastos genéricos que antes no podías meterte, pues los rendimientos netos bajan y por lo tanto vas a tener que pagar, se supone, menos, ¿no? Perfecto. Pero vuelvo a decir lo mismo, que nos obsesionamos en pagar menos. El autónomo y debería de buscar pagar 500 euros mensuales de cotizaciones, aunque eso fuese... Que yo entiendo que esto que estoy diciendo dirá, claro, si puedo pagarlo, si tengo el dinero, si es que si no facturo y no... De acuerdo, si estamos de acuerdo. Pero hay que haber un cambio de chip en vez de buscar cómo hago para pagar menos cotizaciones, debería de buscar cómo hago para cotizar por más todavía. Porque si no,
pues dentro de 30 años, cuando quiera tener una pensión, pues mi pensión no me da ni para vivir. ¿Vale? Fijaros que en el trabajador por cuenta ajena, NILA, o sea, lo que viene a ser un trabajador normal y corriente, tú nadie te da a elegir, pues por este día voy a pagar menos, voy a cotizar menos. No, usted tiene que cotizar por ese trabajador a razón de lo que ese trabajador gana. Si un autónomo se lleva todos los meses de su negocio 1.500, se lleva 2.000 euros, lo que tiene que hacer es pagar por esos 1.500 o 2.000 euros, no pagar por 715. Que yo entiendo que en el corto plazo eso es mejor, porque tú tienes más liquidez, ganas más dinero. Pero bueno, en el medio y largo plazo, pues te estás tú mismo perjudicando. Como bien has dicho, tenemos que cambiar el chip. ¿Cómo valida el destinatario la factura en lo de la factura electrónica? Bueno, pues si lo que te mando es un PDF, pues imagínate que yo le mando a otra persona un PDF con la factura, pues me tendrá que responder a ese correo aceptando dicha factura, la emisión de dicha factura. Que esto, bueno, pues ahora empezarán a salir sistemas, empezarán a salir formas de controlar esto. Yo ya he visto software, pues que tú generas una factura, decides que la mandas por PDF y automáticamente solicita la aceptación por parte del remitente, ¿no? Vale, pues iremos bien. En el caso de sistemas que vayan estructurados, pues que eso va a estar ya intrínseco. Es decir, yo voy a meterme en mi sistema de facturación, voy a emitir una factura, la voy a mandar por un sistema normalizado y estructurado, y el otro sistema que la recepcione la va a recibir y le va a pedir a un usuario que valide esta factura, la emite fulanito, por importe tal, no sé qué. Entonces, le da el OK y automáticamente la otra parte recepcionará un OK y una validación de punto a punto. Es decir, esto va a ser un sistema digital y qué mejor momento ahora, y desde aquí invito a que estas son las cosas que hay que aprovechar, por ejemplo, del kit digital, que está ahí, es decir, y que va a salir ahora, el que nos afecta a casi todos los que estamos aquí, que es ese kit digital. ¿Qué día se pone en vigor, Marcelo? Pues se está especulando mucho con fechas, pero no me voy a mojar, porque como no depende de mí, pues no te voy a decir cuándo, pero sí se está diciendo que a toda seguridad, antes de final de año vamos a tener aquí el kit digital para los autónomos. Estamos hablando de 2.000 euros. ¿Es poco dinero? Bueno, es poco dinero, depende para qué. Pero 2.000 euros para montar un sistema, por ejemplo, de emisión de factura, o montar un sistema de cualquier cosa, pues yo lo veo fantástico. Perfecto. Bueno, me están diciendo que sí está ya confirmado que el día 20 sale. Pues ya está. Pues yo no tenía esta información, disculpadme, pero sí me están aquí diciendo ya gente de mi equipo que está confirmado que el 20 sale. Pues nada, pues a partir del 20 de octubre empezará. De 1 a 3 trabajadores. Pues seguimos. Inmaculada, entiendo que ya hemos resuelto la cuestión de que los autónomos que tengan la tarifa plana anterior y continúan con la suya, no se ven afectados por la nueva tarifa plana. Marcelo, apuntan que el tema de la tarifa plana de pueblos con menos de 5.000 habitantes es medida estatal, no de la comunidad. Bueno. No obstante, quedamos a la espera de lo que pueda... Sí, no. Pero, vamos a esperar a ver por dónde van las tarifas planas y qué modificaciones sufren, porque aunque sea una medida estatal, los 5.000 habitantes la aplican a nivel de comunidades autónomas. Pero yo creo que lo ideal es esperar, porque ahora mismo está haciendo movimiento todas las comunidades autónomas y para los próximos meses vamos a tener mucha información sobre cómo se van a estructurar las tarifas planas y las bonificaciones, sobre todo sobre la tarifa plana nacional, cómo se va a estructurar todo eso, porque aunque es una medida estatal, la aplicaba a las comunidades autónomas. Perfecto. Sí, la competencia de la ejecución de la aplicación la tiene la comunidad. ¿Hay algún cambio, Marcelo, respecto a cómo se cuantifican los rendimientos en el régimen agrario? ¿A los autónomos con régimen agrario? No hay tenemos conocimiento no hay ninguna anotación específica sobre el tema de régimen agrario, o el otro autónomo que nos estaba preguntando sobre el tema del ámbito de los artistas y tal, no hay especificaciones de ningún tipo. Vale, creo que estas preguntas están resueltas.
Sí, el cese de actividad, que estoy intentando no repetir. Mari Carmen me está lanzando aquí una pregunta. Mari Carmen, no lo sé. Eso está claro que estamos viviendo una época muy complicada y el sistema de pensiones está un poco en entredicho si es capaz de mantenerse. Pues habrá que incrementar los que pagamos todo. Yo ya os lo he dicho antes y es que no me estoy metiendo donde no me llaman, pero con un 26% de economía sumergida, un país es completamente insostenible. Por lo tanto, lo que hay que luchar es contra la economía sumergida. Con temas de pago en efectivo, con temas de factura electrónica, pues ya estáis viendo hacia dónde está yendo todo esto. Mientras que haya una economía del 26% de economía sumergida, pues claro que es insostenible el sistema de pago de pensiones, por supuesto. Ahora, quizás si sale eso a la luz y todo ese presupuesto entra dentro del presupuesto del gobierno, pues seguramente sí que podremos cobrar las pensiones. Yo trabajo todos los días y cotizo todos los días pensando en qué la voy a cobrar. Imagínate si dejáramos de pensarlo y empezáramos cada uno a hacer lo que nos pareciera. Pues te lanzo otra preguntilla, Marcelo. Los autónomos que ya están de alta 31 de diciembre del 22, ¿tienen que solicitar expresamente la cotización por rendimiento? Hay que comunicarlo, ¿no? Tu asesor, el asesor que tengáis se va a poner en contacto con vosotros porque tendrás que hacer una comunicación en un modelo específico, que es el modelo que se rellena ahora en noviembre, donde tú le comunicas ya a la Seguridad Social cuáles van a ser tus rangos de cotización. Y tú todos los años tendrías que confirmar tu cotización. Lo que pasa es que tú, para poder cambiar la cuota que pagas, imagínate que estás pagando la mínima y quieres subir a pagar una más alta. Pues hasta hace poco lo hacías mediante un modelo 2 meses antes de final de año. Pues ahora ese mismo modelo, que ya os digo, vuestros asesores, que todos tendréis algunos, y si no, pues ya sabéis quién os puede echar una mano, os dirán que hay que comunicarlo y hasta se hace la comunicación y se empieza a partir del 1 de enero con la comunicación que hayáis hecho. Vale, ¿y sigue cotizando lo mismo? Entiendo que no. No, te tienes que adaptar ya a la nueva normativa. Ya tienes que elegir en qué rango estás. Elegir no. Ver en qué rango estás y por lo tanto empezar a pagar la nueva cuota que te toque. Vale. ¿Autónomos, colaboradores y societarios son lo mismo? No. Autónomos colaboradores son autónomos. ¿Cómo cotizan? Bueno, el autónomo colaborador es simplemente una figura que regula la relación tuya con él, pero la cotización es la misma. El autónomo tendrá ¿Y de aquí en adelante? ¿De aquí en adelante 2023 los colaboradores? Los colaboradores son autónomos. Lo que pasa es que en tu relación que tú estableces con ellos, estableces que ellos, al tener una cuantía por encima del 75% de su facturación, que solo te la facturan a ti, se considera un autónomo colaborador trade, pero él tiene su régimen de cotización igual que lo tienes tú, claro. Vale. No sé, eso era mínimo. A ver, otra vez autónomo societario. No se tienen en cuenta los ingresos y los gastos de la sociedad, solo su nómina. No, claro, tiene que tener en cuenta sus rendimientos netos. Autónomo societario no tiene nada que ver con la sociedad. Autónomo societario trae mucho lugar a dudas porque al final es una figura que si tú tienes más de un 25% de una sociedad, tienes obligación de estar de alta como autónomo porque no puedes trabajar para esa sociedad en régimen general. ¿Vale? Entonces, pero al final ese autónomo tiene una nómina que está cobrando por ella y él tiene que declarar por esos rendimientos que obtenga de esa actividad como autónomo, que en este caso se contemplaría como a lo mejor ser administrador de la sociedad o ser por el que firma, o en muchos casos, claro, vamos a ver, hay autónomos que montan una sociedad que tienen más del 25% que se dan de alta como autónomos societarios que ni siquiera trabajan para la sociedad y no tienen rendimientos, pues tendrán que cotizar por la mínima. Vale. ¿El autónomo societario se considera el reparto de dividendos también o solo lo que factura tu empresa mensualmente? No, porque eso no tiene nada que ver con rendimientos del trabajo, son rendimientos no, los dividendos son beneficios y que entran directamente a tu IRPF. Vale. ¿Se va a poder cotizar por encima de tus rendimientos?
Sí, lo que pasa que sí, podrías cotizar algo por encima, pero vamos, eso sí que tampoco tiene sentido. Lo mismo que no tiene sentido estar cotizando por la mínima, tampoco tiene sentido pagar lo que nadie te va a devolver el día de mañana. Esos rendimientos máximos están calculados sobre los máximos de pensiones que puedes llegar a percibir. Entonces, tampoco hay que tirar dinero. Vale, ¿en qué tramo de cotización estarían los autónomos que se acogen a tributación por módulo? Estos tramos no pueden acogerse. Los módulos funcionan de otra manera, pero esa te la tengo que mirar, si les va a afectar o no les va a afectar directamente. Vale, me quedo con el contacto de Mercedes, ¿vale, Marcelo? Y lo miramos. Francisco, ¿su rendimiento neto es un líquido a percibir? ¿Cómo? El rendimiento neto sí, es eso ya lo hemos aclarado. Vale, perfecto. El reparto de dividendos, ¿cómo se considera? Ya lo hemos aclarado. ¿Y para qué aparece esa deducción del 3% de gasto? Esto era... que era A del ver, lo cese. que te permiten ahora, sí, a ver, al final tú como autónomo societario también puedes tener algún gasto que esté vinculado a tu actividad como autónomo societario. Puedes tener un seguro, por ejemplo, o puedes tener, te voy a poner un ejemplo, yo como administrador de una sociedad que doy autónomo societario, que cotizo por eso, pues tengo un desplazamiento a la sociedad porque resulta que la sociedad está en Málaga y yo estoy vivo en Granada y ese desplazamiento me lo puedo considerar como un gasto deducible. Entonces, hay una serie de gastos genéricos, el teléfono móvil. Yo soy administrador de una sociedad, no trabajo para esa sociedad, no cobro, soy autónomo societario, pero es que tengo que usar mi móvil para hacer llamadas. Entonces, hay ciertas cosas que Hacienda entiende que son lógicas. Entonces, establece que como gastos genéricos tú te puedas meter una partida de un 3% los autónomos societarios, bueno, pues una bonificación que te pone que hasta ahora se hacía casi imposible justificar muchos gastos y ahora pues te ponen ahí, vamos a llamarlo lo de las deducciones estas de gastos genéricos como un cajón desastre. Es un sitio donde, bueno, este gasto no tengo muy claro, o sea, yo lo meto aquí y te permiten que los autónomos normales tengan un 7% y los otros hasta un 3%. Bueno, es que hay 1000 situaciones que os podría... Si yo me desplazo yo soy autónomo societario y cobro a lo mejor solo una vez al año por asistencia a consejos de administración de mi sociedad y el desplazamiento de ese consejo me gasto en una comida por el camino, porque no me queda más remedio que comer por el camino, pues eso es un gasto que yo no tendría por qué haberlo tenido si no fuese a eso. Pues ya que estoy cotizando, pues a la hora de presentar mi declaración lo metería. ¿Lo va a meter la gente? Pues es probable que no, pero por lo menos tiene esa posibilidad. Perfecto, aclarado. Esto creo que ya lo hemos respondido. Las cotizaciones de los autónomos colaboradores familiares, ¿cómo irían? Igual, ¿no? Pues no sé decirte ahora mismo qué situación le establecen a esos autónomos colaboradores. Ahí hay bonificaciones por contratación de familiares y hay un montón de aspectos que ya no tengo claro en qué situación porque muchos de esos, como bien dice ahí Narciso, son considerados rendimientos que recibe el propio autónomo, porque al ser familiares en primero y segundo rango de consanguineidad, pues tienen unas bonificaciones, tienen unos tratamientos especiales. Entonces, yo entiendo que seguramente obligarán a que esos autónomos estén también metidos dentro de los rendimientos tuyos y por lo tanto, pues tú tengas que tener una cotización mayor. Pero si quieres, quédate con el contacto y igualmente lo aclaramos. Vale, Narciso. Vale, y Juan, a ver, no sé si es pregunta o aclaración. Para el cálculo del rendimiento neto para módulo, en actividad agraria es el rendimiento neto minorado y para el resto de autónomos es el rendimiento neto previo. Es una aclaración, entiendo. Bueno, pues sí, ahí como eso son actividades que tienen una serie de bonificaciones específicas, lo que está diciendo Juan es, a los rendimientos netos le quitas las bonificaciones y por lo menos te queda el rendimiento neto minorado con esos beneficios que tienen y en el resto pues el rendimiento neto, bueno, el previo o el que te sale, claro.
Gracias, Juan, por la aclaración. Yo no tenía claro, pero bueno, pues siguen con sus mismas exenciones y con sus mismas posibilidades. Bueno, pues creo que ha respondido ya todas las cuestiones que había, que no hemos saltado ninguna. Por nuestra parte, Marcelo, pues darte las gracias una vez más por colaborar siempre con nosotros. Daros las gracias a todos los participantes, usuarios de CEAMA Empresa. Os voy a dejar en el chat el correo para cualquier cuestión que tengáis. Si necesitáis la grabación o cualquier cosilla, pues me escribís ahí. Voy a cerrar sesión. Cuando cierro va a salir un cuestionario de 5 preguntas para valorar la jornada. Se tarda 5 segundillos en responderlo. Mil gracias, Marcelo. Como siempre, te libero. Gracias a vosotros por contar conmigo. Igualmente. Te agradecen muchísimo y te dan la enhorabuena por el chat. Venga, gracias. Hasta luego.